Bienvenidos al taller Inspección de Usabilidad, Evaluaciones Heurísticas y Recorridos Cognitivos. Mi nombre es Juan Ignacio Frescura, soy investigador de experiencia de usuario, soy profesor de diseño UX y estoy formado en el área de psicología cognitiva. En este taller aprenderás la importancia que tiene la usabilidad en un producto digital o una interfaz y la importancia que tiene evaluarla a través de distintos métodos. En este caso, aprenderás a evaluar y a inspeccionar la usabilidad a través de Cognitive Walkthrough y evaluaciones heurísticas de manera económica, rápida y sin requerir la participación de usuarios finales. La usabilidad es un concepto clave en UX y es un indicador de calidad que demuestra cuán fácil es usar una aplicación o un producto digital, una página web o cualquier otra interfaz. Es la facilidad que tiene un usuario para cumplir con un objetivo definido, para ejecutar una tarea de manera eficiente, eficaz y satisfactoria. Y evaluarla es muy importante para registrar, priorizar y proponer mejoras a partir de ellas en estos problemas específicos. Por un lado, vas a aprender aquellas reglas heurísticas en estas evaluaciones heurísticas, que son reglas que los productos digitales o una interfaz debe adherirse para garantizar una buena experiencia de usuario, como las 10 reglas heurísticas de Nielsen y otras reglas populares y conocidas. Y por otro lado, aprenderás a ejecutar un recorrido cognitivo o Cognitive Walkthrough que está más focalizado en las tareas y los objetivos de los usuarios y te permitirá detallar más precisamente todos los problemas a los que un usuario se enfrenta cuando aprende a usar una interfaz o un producto y de alguna forma a registrar esto y proponer mejoras en un proceso posterior. Por otro lado, aprenderemos también las diferencias que tienen con los testeos de usabilidad que sí requieren pruebas con usuarios o con una muestra representativa de los usuarios. Como requisitos previos para este taller, necesitarás contar con conocimientos básicos o intermedios acerca de diseño de experiencia de usuario, y estos conceptos los puedes adquirir también en el curso de diseño de productos digitales de Open Webinars. Bien, comencemos entonces con nuestro taller. Para compartir conocimiento e intercambiar ideas sobre metodologías de UX Research, sobre UX y temas relacionados, puedes contactarme a través de LinkedIn buscándome como Juan Ignacio Frescura. En este taller veremos qué es la usabilidad, veremos la importancia de medir usabilidad, hablaremos de pruebas de usabilidad y particularmente aquellas pruebas e inspecciones de usabilidad basadas en expertos, como son obviamente las evaluaciones heurísticas y los recorridos cognitivos o Cognitive Walkthrough. Y veremos qué diferencias existen con aquellos test de usabilidad que involucran necesariamente usuarios. Hablaremos y aprenderemos acerca de las evaluaciones heurísticas, qué es una heurística, cuáles son las reglas heurísticas más importantes y conocidas. Por ejemplo, hablaremos en detalle de las 10 reglas heurísticas de Nielsen y otras reglas heurísticas que están disponibles como para hacer inspecciones de usabilidad basadas en expertos. Y por supuesto, hablaremos y aprenderemos a ejecutar y hacer un recorrido cognitivo o Cognitive Walkthrough. Comencemos con esta palabrita muy importante en el área de UX, que es la usabilidad. La usabilidad
definida por el Standard of Usability es el grado en que un producto se puede usar por determinados usuarios para lograr objetivos específicos en un contexto determinado de manera eficaz, eficiente y satisfactoria. La usabilidad es un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de una interfaz, de una aplicación móvil o de escritorio o una web, ¿sí? Nos indica qué tan sencillo, rápido, útil y agradable es un producto digital en este caso. Y es uno de los aspectos fundamentales en la experiencia de usuario y, por supuesto, en el diseño de la misma. ¿Pero por qué es tan importante medir la usabilidad? Es importante porque si los usuarios no pueden lograr sus objetivos de manera eficiente, efectiva y de manera satisfactoria, probablemente tengan una mala experiencia de usuario, por supuesto. Lo que nos permite es identificar oportunidades de mejora, es decir, dolores también, puntos en los cuales podemos mejorar la experiencia de usuario y obviamente en este caso la usabilidad en fases tempranas generalmente del diseño. Como decíamos recién, si los usuarios no pueden lograr sus objetivos o cumplir con sus metas y tareas, es probable que nuestro producto genere una mala experiencia y en consecuencia impacte en nuestro negocio, ya que buscarán estos usuarios otras alternativas para cumplir sus tareas y sus objetivos. Piensen que al día de hoy existen cientos de productos digitales que buscan darle la posibilidad a los usuarios de realizar todo tipo de tareas y que son fáciles de encontrar al usuario. Es por eso que es vital garantizar la usabilidad de nuestro producto digital y de esta forma evitar pérdidas de dinero por un lado y por supuesto pérdidas de tiempo, ¿sí? ¿Por qué nos permite ahorrar dinero y tiempo? Porque si hubiere alguna barrera evidente o no tan evidente que tenga el usuario en el uso de nuestro producto que demande modificar o mejorar, estaríamos ganando ese tiempo y dinero en cuestiones que a la larga o luego van a ser más costosas modificarlas. Y acá hacemos hincapié en todos aquellos problemas o barreras a los que se enfrenta el usuario en el uso, en el flujo de un producto digital que se podría haber evitado quizás con la medición de la usabilidad. Al mismo tiempo estaríamos permitiendo o de alguna forma asegurando y garantizando generar esa satisfacción en el uso y de alguna manera destacarnos en un mercado que es muy, muy competitivo. ¿Cómo medimos las pruebas, la usabilidad? Bueno, contamos con un conjunto de técnicas que, por supuesto, como decíamos en este taller, tiene el objetivo de descubrir problemas de usabilidad y de forma indirecta determinar qué tan usable es un producto digital, en este caso. Los métodos de evaluación de usabilidad básicamente son una forma de comprobar si un sitio web o una app móvil o una aplicación de escritorio son fáciles de usar. Estas evaluaciones pueden dividirse en dos pruebas, como figura allí, formativas y pruebas sumativas. Por un lado, las evaluaciones formativas se ejecutan en el comienzo del ciclo de vida de un producto, es decir, en el inicio del desarrollo de un producto, de forma que podamos crear conocimiento y favorecer las decisiones del diseño de manera temprana. Y aquí se encuentran aquellos métodos de inspección de usabilidad que veremos en este taller, o también pruebas de usabilidad con usuarios
potenciales o reales finales, si se tratara quizás de un testeo de alguna funcionalidad o de algún prototipo, pero en etapas de creación o en una primera versión antes del rollout de lo que estamos creando y que con el tiempo y con el trabajo se irá iterando gracias a estas pruebas. Pero por otro lado están las evaluaciones sumativas, que generalmente se realizan hacia el final del desarrollo del producto o en la iteración y en la mejora continua del producto. Y en este caso ya se hacen con prototipos de alta fidelidad, es decir, diseños finalizados o ya casi finalizados en el caso de que corresponda a algo en desarrollo. Y podrían ser de alguna forma pruebas de usabilidad presenciales con usuarios finales o también en remoto a través de videollamada estas pruebas de usabilidad con usuarios finales. Si vemos esta matriz o este cuadro, vamos a ver dónde se ubican los estudios de usabilidad moderados, no moderados o en remoto. Vamos a ver que estamos observando ciertos comportamientos y al mismo tiempo pueden ser o son cualitativos, pero también cuantitativos porque vamos a medir con números absolutamente. Veremos más adelante en este taller si logran cumplir con una tarea o no. Y estas pruebas formativas versus sumativas son varias. En este caso vamos a ver en este taller puntualmente las pruebas de inspección de usabilidad, que son las evaluaciones heurísticas, que son, como decíamos al principio, pruebas formativas, donde trabajamos desde la baja hasta la alta fidelidad del estado del producto y tienen como objetivo identificar aquellos problemas y oportunidades de usabilidad. Y la ventaja que tienen es que es poco costosa, ¿sí? Requiere pocos recursos porque, ya vamos a ver, se realizan sin necesidad de reclutar usuarios, solo con expertos evaluándolo a través de ciertos criterios. Y en segundo lugar, veremos aquellas pruebas denominadas Cognitive Walkthrough o recorridos o caminatas cognitivas, aparecen en castellano, en español, con algunos autores, que son métodos también formativos y principalmente tienen la función de identificar aquellos problemas de manera temprana a nivel usabilidad y de la misma forma que las evaluaciones heurísticas requieren pocos recursos. Métodos de inspección de usabilidad basadas en expertos. Estos métodos basados o realizados en expertos son pruebas estructuradas realizadas por profesionales de acuerdo a un conjunto de criterios específicos y que no involucran a usuarios finales reales para evaluar su producto o servicio, como en las pruebas o los testeos de usabilidad tradicionales con usuarios. Son formas rápidas, económicas y eficientes de identificar problemas visibles de usabilidad puntualmente en etapas tempranas del ciclo del desarrollo de un producto y representan un mínimo estándar que un producto o una interfaz debería cumplir. Al mismo tiempo involucran profesionales que trabajan en el área de UX, en el diseño de interfaces, etc., como diseñadores UX, diseñadores de interacción, investigadores de experiencia de usuario, etc. Sin embargo, también estas pruebas pueden servir como una aproximación para todas aquellas personas del área de desarrollo, de producto y de otras áreas relacionadas que quieran evaluar la usabilidad de un producto digital y aprendan, como en este taller, a utilizar estos métodos. Estas pruebas no involucran a quienes desarrollaron
el producto o la interfaz de un prototipo que vamos a estar evaluando, ya que si estas personas participan de estas inspecciones o estas evaluaciones de usabilidad, pueden estar muy sesgados y pueden sesgar en consecuencia aquellos resultados. Es decir, que lo recomendable es que sean realizados por terceras personas. Sin embargo, los profesionales también pueden pasar por alto algunos de estos problemas que si hiciéramos una prueba de usabilidad con usuarios, sí van a ser reveladas. Es decir, muchas veces los expertos pueden hacer suposiciones incorrectas sobre lo que el usuario final sabe o quiere del producto. Entonces, en este caso veremos las evaluaciones heurísticas. Estas evaluaciones heurísticas, a diferencia de las pruebas de usabilidad que se basan en observar a usuarios, interactuar con un producto, con un sitio web, etc., van a estar basadas en personas expertas que van a examinar a la interfaz, como decíamos, en busca de diferentes problemas. Y puntualmente lo que vamos a hacer es utilizar reglas generales preestablecidas para medir la usabilidad de estos productos digitales o de interfaces de usuario y construir un informe basado a estos criterios que utilicemos. Es ideal realizar las evaluaciones heurísticas tanto como los Cognitive Walkthrough mucho antes, obviamente, en ciertas fases tempranas, pero obviamente antes de cualquier prueba de usabilidad basadas en usuarios. Esta sugerencia en el orden de la que estamos hablando nos va a permitir a los expertos encontrar fallas más obvias que si fuéramos directamente sin hacer una evaluación heurística o un recorrido cognitivo, salir a testear con usuarios directamente, que quizás sea una prueba bastante torpe, sea una prueba quizás que distraiga a los participantes, capaz que generar un testeo muy accidentado y nos podríamos haber ahorrado mucho dinero y tiempo con eso si hubiéramos hecho alguna prueba de inspección de usabilidad previa como esta que nos permita identificar cosas mucho más obvias que salir a testearla con los usuarios y de una forma perder tiempo en eso. Puntualmente en la evaluación heurística, que de alguna forma está basada en dos de los referentes de usabilidad como Jacob Nielsen y Rolf Molich, que introdujeron este método, estas evaluaciones heurísticas, como un método de inspección de usabilidad allí por el año 1990 y tenía como fin esto que hablábamos recién de ahorrar tiempo y dinero a la hora de estudiar usabilidad sin tener que salir a reclutar usuarios, más allá de que estas dos pruebas obviamente pueden coexistir en diferentes momentos del tiempo. En una evaluación heurística, como decíamos, los expertos van a través de ciertos criterios que ahora veremos que son las reglas heurísticas y cuáles existen, puntuando o otorgando un puntaje según una escala, que puede ser una escala Likert, ¿sí? Es decir, donde el puntaje más bajo va a ser que no se cumple ese criterio en absoluto, y el puntaje más alto, que puede ser un 5, que se cumple totalmente, a cada uno de estos puntos o cada uno de estos criterios que vamos a utilizar y vamos a ver a continuación. A partir de esta valoración y de esta puntuación, vamos a extraer conclusiones y hacer un informe o transmitirla al resto del equipo y proponer mejoras, por supuesto. Pero antes de hablar de estos criterios, tenemos que ver qué son qué es esta palabrita, qué es una heurística. Tiene algunos detractores dentro de los diferentes autores del área de UX, sobre todo por la palabra heurística.
Pero dentro de la teoría y dentro del método de Nielsen y de Molich, una heurística, y después obviamente se siguió trasladando o arrastrando esta concepción de la palabra o qué es una heurística. Una heurística es una regla simple y de alguna forma eficiente que los evaluadores utilizamos como guía y como estándar para identificar los posibles problemas. Y este conjunto de reglas están derivadas, por supuesto, de problemas descubiertos en pruebas sistemáticas que generaron como ciertos principios generales a los que un producto debería adherirse. Estos problemas que se enumeraron fueron casi 300 o más de 200 y en base a eso se generaron ciertos criterios, ciertas reglas llamadas reglas heurísticas o heurísticas. Y en esto que hablamos de que los productos deberían adherirse a estas reglas, no quiere decir que todos los productos o que los productos que se adhieren a las heurísticas que veremos ahora a continuación en este taller vayan a satisfacer todas las necesidades reales de los usuarios. Pero de alguna forma es más probable que los usuarios vayan a enfrentarse a menos barreras que las que una interfaz pueda generar, una interfaz que no fue evaluada y que obviamente es menos eficiente a nivel usabilidad. Y ahí en la presentación aparecen los nombres que mencionábamos de Nielsen y Molich de 1990, que difundieron y crearon las 10 reglas más conocidas, las 10 reglas heurísticas más conocidas del área de UX, que son las 10 reglas, también conocidas como las 10 reglas de Nielsen, que vamos a ver a continuación. Bien, heurísticas de Nielsen y Molich que datan del año 1990 y luego se fueron iterando un poquito y ajustando. Sobre todo pueden encontrar mucha información en internet, sobre todo en la página de el NN Group, ¿sí?, de Nielsen y Norman, que es esta misma persona, este mismo autor y referente del área de UX del que hablamos aquí. Vamos a comenzar entonces con la primer regla y norma de alguna forma que debería cumplir una interfaz para ser usable. En primer lugar tenemos la visibilidad del estado del sistema. El producto o la interfaz debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está sucediendo, dando el feedback adecuado. Esto quiere decir que cuando los usuarios están al tanto de lo que está pasando en el sistema, conocen el resultado de todo lo que estamos o lo que hizo ese usuario anteriormente, es decir, todas las acciones y pasos que fue realizando a través de la interacción con el sistema. Y de esta forma, todas las interacciones previas están, digamos, reflejadas en el feedback o en el estado que presenta el sistema. De esta forma, el usuario podría decidir continuar o no haciendo o avanzando hacia alguna acción o planificar una acción siguiente. Y para pensar en algún ejemplo, fíjense ahí la imagen de loading, cargando, ¿sí? Cuando un sistema no nos muestra si está cargando, nosotros podemos pensar que se tildó o que no sabemos qué está pasando en el sistema. En cambio, cuando el sistema nos muestra toda su... o sea, en qué estado está, qué está pasando, podemos comprender que tenemos que aguardar porque está cargando. Y aquí hay varios mensajes similares, como se está ejecutando una tarea, se está cargando algo como decíamos, que aparezca un GIF o algo similar, o por ejemplo cuando el sistema nos confirma de que se ha guardado un archivo, que se envió un mail,
¿sí? Si nosotros no tenemos ese feedback y esa respuesta, esa retroalimentación y esa visibilidad del estado del sistema, nosotros no sabemos si el mail se envió o algo falló, ¿sí? Lo importante es eso, es mostrar algún comentario, alguna devolución rápida para de alguna manera generar confianza en los usuarios, siendo bien comunicativos de manera sostenida y continuada. La segunda regla heurística de Nielsen es la coincidencia entre el mundo real y el sistema, ¿sí? El diseño debe hablar el idioma de los usuarios, ¿sí? El diseño del producto o la interfaz. Tiene que haber cierta correspondencia entre lo que muestra el sistema y lo que aparece o lo que existe en el mundo real. Por ejemplo, cuando vemos algunos símbolos, algunos logos, ¿sí? Unos iconos, mejor dicho, de una casita, nosotros interpretamos que eso es home, ¿sí? o el sitio de inicio, ¿sí? Nuestra casa, que es como la pantalla principal de todo el sitio. Cuando vemos el logo de un carrito de compras, ¿sí? o que una aplicación o un producto digital sigue el flujo de compra que es muy similar o es igual al mundo físico, es decir, agregar carrito, aprieto allí en el carrito y puedo ir a ver los productos o agregarlos, etc. Hay una correspondencia, una coincidencia entre el sistema y el mundo real. También, por ejemplo, si pienso en el Kindle, ¿sí? el libro electrónico famoso de Amazon en este caso, que me permite hacer gestos como correr la página hacia los costados o resaltar o marcar ciertas cosas como favoritos, como poniendo un marcador en alguna página. Emulan ese mundo físico y de alguna forma hablan hablan de lo mismo que pasa en el mundo real. La tercera regla heurística es control y libertad del usuario. El producto de la interfaz o de su diseño debe permitirle al usuario moverse libremente, ¿sí? Los usuarios generalmente eligen funciones del sistema que pueden haberse equivocado, pueden querer ir hacia atrás, como aparece allí la flechita, pueden cancelar alguna acción, retroceder, deshacer, ir hacia adelante, ir hacia la página inicial o principal. De alguna forma necesitan salidas de emergencias, ¿sí? Los usuarios que sean rápidas. Un simple botón de cancelar o de ir atrás o cualquier cruz para cerrar es muy útil y le permite al usuario moverse libremente a través de la interfaz y del producto digital. Luego tenemos la regla heurística denominada coherencia y estándares. Los elementos del diseño no deben ser ambiguos, sino coherentes entre sí y seguir estándares externos. Por ejemplo, utilizar las mismas palabras, ciertas frases y términos en todas partes, dentro de del mismo producto, le permiten al usuario ver esa cohesión entre los elementos y que tengan coherencia también entre lo que significa cada uno de ellos. No hay que hacer que los usuarios adivinen si nos referimos a lo mismo, si llamamos a algo de una manera en una pantalla o llamamos a ese mismo concepto, a esa misma cosa de formas distintas en otra pantalla con otro término diferente, ¿sí? Tenemos que ser coherentes entre las interfaces, en la interfaz de forma interna, ¿sí? Pero también externa, ¿sí? Porque
de alguna forma, tenemos que seguir ciertos estándares externos. Si vemos, por ejemplo, en este caso, como aparece en la pantalla, el logo, la funcionalidad o el modal de Spotify de darse de alta o loguearse dentro de la aplicación, sigue ciertos estándares externos, ¿sí? Si se fijan, todas las pantallas de logueo tienen su nombre o su username y la contraseña o password. Todo sigue ciertos criterios externos, ciertos estándares que ya están preestablecidos de una forma. ¿Por qué? Porque hacemos que las experiencias de los usuarios sean más amables, más agradables, al no generar malas expectativas, ¿sí? No tenemos que cargar cognitivamente al máximo al usuario. Es decir, tenemos que hacer que piense lo menos posible y que de alguna forma se esfuerce lo menos posible para interactuar con nuestra interfaz. Y luego tenemos la quinta regla heurística, que es prevención de errores. El diseño debe permitir corregir un error de manera inmediata, ya que es mejor un buen diseño que ayude a evitar que ocurra un problema, a evitar que ocurra un problema, a que realmente suceda ese problema. Y por eso es ideal eliminar aquellas cuestiones que aparezcan en la interfaz que sean sensibles a errores, ¿sí? Esas falsas trampas que hacen muchos sistemas que hacen que caigamos en algo por error porque es confuso. Y lo podemos hacer también, bueno, además de eliminando estas claves erróneas, pidiendo confirmaciones antes de que los usuarios tengan que comprometerse a algo que puede ser algo que no desean o que en donde están cometiendo algún error, ¿sí? Como por ejemplo un simple mensaje de ¿estás seguro de ejecutar esa acción? Va a evitar que los usuarios piensen, recapaciten, recapitulen acerca de lo que hicieron, de la acción que tomaron y vean cuáles son las consecuencias, y antes de que pase todo eso, que el usuario tenga la libertad o la posibilidad de prevenir errores gracias a la ayuda de nuestra interfaz. Como sexta regla heurística tenemos que reconocimiento es mejor que recuerdo. ¿Qué significa esto? Que el diseño debe minimizar, como hablábamos recién, la carga cognitiva del usuario, es decir, la memoria de trabajo del usuario. No debe hacer que memoricemos cosas de distintas pantallas, ¿sí? Sino que debe darnos la clave en esa pantalla de aquello a lo que se refiere esa parte o esa pantalla. Debe visibilizar acciones, las opciones válidas explícitamente. No debería tener que generar demasiado esfuerzo a nivel memoria para resolver una tarea. Por ejemplo, cuando uno ha realizado una búsqueda, debería indicar los campos en los cuales, o sea, los criterios de búsqueda anteriores, ¿sí? Como por ejemplo, si yo estoy buscando restaurantes, hoteles, no tengo que cargar todo, tengo que memorizar qué criterios había cargado en su momento o hace unos minutos, sino tratar de que el sistema me indique aquellos criterios que yo usé para reconocerlos, ¿sí? En vez de tener que recuperar, ¿sí?, la información, es decir, recuperar lo que quizás no tuve intención de recordar, pero puedo tener en la memoria y estoy cargando cognitivamente al usuario. El séptimo criterio, o regla heurística, es la flexibilidad
y la eficiencia de uso. ¿A qué hace referencia esto? A lo siguiente, que el diseño o el producto, la interfaz, debe acelerar la interacción para aquellos usuarios que ya vienen usando este producto, esta interfaz, es decir, para los usuarios expertos, más asiduos a nuestro producto, a través de la personalización de acciones frecuentes, ¿sí? Como estas customizaciones, estas personalizaciones que nos permiten tomar atajos dentro del sistema. Y de esta forma, una interfaz podría satisfacer a los usuarios sin experiencia, pero también a aquellos experimentados. Y por eso está esa imagen allí, que si uno en una interfaz puede con el mouse, con el ratón, copiar y pegar, pero si alguien es más experto puede utilizar atajos que sean mucho más rápidos, ¿sí? Como los famosos shortcuts o atajos. También podría ser un ejemplo personalizar las secciones, ¿sí? De cómo quieren que aparezca la información dispuesta, hacer como una especie de selecciones customizadas o personalizadas por el mismo usuario. El otro punto es el diseño estético y minimalista, que hace referencia a que el diseño debe contener únicamente información relevante, ¿sí? Cada contenido extra que nosotros pongamos en nuestra pantalla compite de alguna forma, ¿sí? En la atención, en los recursos atencionales que destina el usuario para comprender esa pantalla, ¿sí? O sea, va a haber muchos elementos que compiten con la información relevante, con la que realmente importa, y es por eso que lo ideal es priorizar el contenido y las funcionalidades dispuestas dentro de la pantalla. De una forma, estas funcionalidades tienen que estar respaldadas en los objetivos del usuario, en las necesidades de los usuarios. Y acá siempre se repite la frase de menos es más, ¿sí? Todo diseño tiene que focalizarse y enfatizar ese objetivo, esa meta que tiene el usuario con la pantalla o con ese flujo, es decir, lo que el usuario busca, ¿sí? No meter información que no sea relevante, por más que quede lindo o cualquier elemento que embellezca la pantalla, no tiene que competir a nivel atención, no tiene que competir a nivel información dispuesta con lo que realmente le interesa al usuario, porque lo va a confundir y le va a demandar mayor esfuerzo cognitivo y de comprensión. La anteúltima regla heurística es la siguiente: es ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. ¿Qué quiere decir? Que el diseño debe expresar mensajes de error en un lenguaje sencillo, indicar con precisión cuál es el problema y sugerir una solución de manera rápida y constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos desde los ejemplos, hay muchos sistemas que muestra error 404, error y un número, que el usuario no tiene por qué saber qué significa, ni tener que googlear qué significa. Tenemos que decirle a los usuarios lo que salió mal en un lenguaje que puedan entender, ¿sí? Utilizar mensajes de errores más tradicionales, como un texto rojo en negrita, para que el usuario se dé cuenta que es un error, y explicarnos qué significa, evitando la jerga técnica. También podría ser algo positivo para cumplir con esta regla heurística, que el usuario pueda acceder desde ese mensaje de error a
algunas preguntas y respuestas o a poder reportarlo o las llamadas facts, ¿sí? de preguntas y respuestas, preguntas, donde pueda ver cuáles son las alternativas ante este error, cómo resolverlo o alguna forma de cumplir la meta o la tarea que tiene en base a otro camino u otras opciones. Y ahora sí, la última regla heurística, que recordemos todos los sistemas deberían adherirse para garantizar una mejor usabilidad. Recordemos que, como decíamos recién en el taller, estamos viendo las reglas heurísticas de Nielsen y Molich, en este caso las 10 reglas heurísticas, que los usuarios que favorecen o evitan que haya problemas con la usabilidad y en consecuencia, si las cumplen, garantizan una mejor experiencia de usuario. Y decía entonces que la última regla heurística es la ayuda y documentación, donde el diseño no debe, en realidad, si es posible, en el mejor de los casos, necesitar explicaciones para que lo pueda utilizar. Es decir, no necesitaría, no debe necesitar, mejor dicho, manuales para ser utilizados, porque la mayoría de usuarios no va a leer un manual para usar una app, sino que se vuelca de forma más intuitiva a prueba y error. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, sobre todo aplicaciones de escritorio o móviles, que sí requieren más ayuda y deben ofrecerla de manera clara, accesible y sencilla, ¿sí? Tiene que ser fácil de buscar, tiene que estar centrada en las tareas del usuario que está haciendo, tiene que ser contextual, tiene que tener una sección bien detallada, fácil, a la que debe ser fácil de acceder, como un centro de ayuda o con un buscador disponible o un pequeño onboarding o introducción a las pantallas, etc. Como decíamos, no son las únicas reglas heurísticas que existen, las de Nielsen y Molich, las 10 reglas heurísticas de Nielsen, sino que hay diferentes, ¿sí? Tenemos desde ese momento a esta parte, de 1990 a estos años, se han desarrollado diversas reglas heurísticas y estas son algunas de las más recientes, o más o menos, ¿sí? Como los principios del diálogo, de la interacción, de la ergonomía de la interacción humano-computadora o Human-Computer Interaction, que son estándares que definen como diálogos las interacciones entre el usuario y los sistemas y describen como ciertos principios de diálogos que deben cumplir los sistemas, ¿sí? Que el diálogo debe ser adecuado para la tarea y el nivel de habilidad del usuario, que debe ser indulgente, que debe poder personalizarse para adaptarse al usuario. Algunas cosas son un poco similares, pero tienen ciertos principios más particulares de estas investigaciones. Y en segundo lugar tenemos este set de heurísticas de usabilidad para la evaluación de los sistemas interactivos de este autor, que data del año 2017, e incluyen cuestiones similares y algunas diferentes, como la consistencia, como la carga cognitiva, como las acciones minimalistas, la flexibilidad, el control del usuario, compatibilidad con el usuario, manejo de los errores, etc. Así que no son de las más utilizadas, esta es bastante reciente, pero que es importante saber y que conozcan que existen diversas reglas heurísticas. Bien, aquí tenemos el último
metodología que veremos en este taller de inspección de usabilidad basadas en expertos, que son rápidos, nos permiten ahorrar dinero, son ejecutados, como decíamos, por profesionales del área o expertos en usabilidad y nos van a permitir identificar problemas. Tenemos los recorridos cognitivos o Cognitive Walkthrough o también llamados caminatas cognitivas según la traducción. Pensemos en que cuando una persona, como decíamos anteriormente, se baja una aplicación móvil en su móvil y que no la ha usado antes, la comienza a usar de forma intuitiva, ¿sí? No se inscribe en una capacitación para aprender a usarla, ¿sí? Cuando alguien se descarga una red social, quizás vio algo similar antes y empieza a explorar las diferentes pantallas, funcionalidades, ¿sí? Y algunas aplicaciones cuentan con pantallas de onboarding cuando entra por primera vez y le va indicando qué cosas tiene disponible y cómo hacer o cumplir una meta. Y sin embargo, los usuarios generalmente saltean estas pantallas, ¿sí? Los usuarios generalmente aprendemos sin leer muchas veces y explorando todas las cosas que hay disponibles. Es por eso que los recorridos cognitivos están basados y ponen el foco en esto, ¿sí? En aquellos escenarios donde nuevos usuarios llevan adelante algunas tareas por primera vez. A diferencia de las evaluaciones heurísticas que, como vimos, evalúan o testean una aplicación o un producto digital o una interfaz en base a estos criterios. Bueno, en este caso están focalizados en cómo llevan adelante una tarea o una meta, cómo cumplen un objetivo por primera vez con nuestro sistema. El otro método formativo que vimos, las evaluaciones heurísticas, son más holísticas, ¿sí? Analizan el producto de forma más generalizada, ¿sí? De manera más integral. En cambio, puntualmente el recorrido cognitivo es específico para una tarea, ¿sí? Y vamos a indagar también lo que rodea el cumplimiento de esa tarea, es decir, cuáles son las creencias, las expectativas, suposiciones del posible o potencial usuario al usarla, como decíamos, por primera vez este producto digital. Y esta metodología está diseñada para ver si el usuario puede cumplir con esto de forma fácil, también satisfactoria, eficiente, eficaz dentro de nuestro producto o nuestro sistema determinado. Y antes de realizar un recorrido cognitivo, nosotros como evaluadores vamos a tener que identificar cuáles son los objetivos que tiene el usuario puntualmente, ¿sí? Debemos tratar de ver qué es lo que quiere cumplir con nuestra interfaz para de alguna forma identificar cuáles son aquellas tareas que necesita el usuario como usuario que utiliza por primera vez la aplicación, cuáles son las diferentes etapas que va a cumplir o que va a realizar para cumplir con la meta. Y luego, como expertos de usabilidad, vamos a recorrer, caminar, por eso es el nombre de walkthrough, meticulosamente cada paso, ¿sí? Tratando de identificar qué es lo que está pasando en cada uno de los pasos que tiene que cumplir el usuario para lograr esa tarea. Y en resumen, ¿sí? Un recorrido cognitivo tiene como fin identificar los objetivos de los usuarios, en este caso las tareas, ¿sí? O las metas, cómo intentan cumplirlos con la interfaz y a qué problemas se enfrentarían al hacerlos sin que
nadie esté enseñándole cómo se utiliza nuestra interfaz. Bien, vamos a ver cómo llevar adelante entonces un recorrido cognitivo. Estos son los pasos. En primer lugar, tenemos que definir a los usuarios, ¿sí? Podemos utilizar una técnica que se llama user persona o protopersona, que nos permite identificar las características de este arquetipo de persona. No es una única persona, sino que es un arquetipo que representa a un grupo de personas, que no es lo mismo que un segmento, ¿sí? Porque lo que intenta hacer es definir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus metas, cuáles son sus habilidades y un montón de características de ese arquetipo o ese proto-usuario, proto-persona, que nos va a permitir ponernos en los zapatos de ese usuario arquetípico y de alguna forma no poner nuestros sesgos personales a la hora de identificar los problemas de usabilidad, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, sino que lo hacemos de forma empática de cómo lo vería el usuario en este caso. En segundo lugar, vamos a definir los objetivos del usuario. Como mencionamos en este taller, el recorrido cognitivo está asociado a tareas y a objetivos específicos. Entonces, tenemos que plantearlo previamente para poder identificar las barreras asociadas a la misma. Por ejemplo, si el usuario quiere enviar dinero a través de una aplicación, el objetivo o la meta es enviar dinero, ¿sí? Si el usuario tiene que pagar una factura, un producto, en un producto fintech, ¿sí? O comprar un producto en un marketplace, en un e-commerce, o pedir comida en una app de delivery, etc., yo tengo que determinar que esos son los objetivos, ¿sí? Así de concretos tienen que ser los objetivos. Sin un objetivo y sin un usuario, es difícil que pueda determinar cuál va a ser el recorrido que va a tomar el usuario y a qué barreras se va a enfrentar cuando aprenda o cuando lo utilice por primera vez. En tercer lugar, tenemos que construir el famoso camino feliz o happy path, ¿sí? Como se dice en inglés. Esta tarea que tiene que cumplir, o sea, por ejemplo, pedir comida en un delivery o pagar una factura con una aplicación, se puede desmenuzar, ¿sí? Se puede como separar en pequeños pasos que conforman esa serie de acciones que tiene que atravesar y esas pantallas que va a atravesar un usuario para lograr el objetivo. Por ejemplo, en el caso de enviar dinero a través de una aplicación, vamos a tener que primero va a tener que registrarse, después confirmar su mail, cargar los datos de la persona que va a recibir el dinero, enviar el dinero, ¿sí? Y eso van a ser todas las pantallas y acciones que va a ir cumpliendo. Las tenemos que enumerar, ¿sí? En este caso es muy importante ser detallista, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es poner todos los pasos y las acciones. Desde cliquear en un botón, cargar su nombre, cargar su apellido, etc. Tengo que ser muy específico para que cuando yo pueda ubicar e identificar las fricciones y los puntos de dolor que vayan a surgir, pueda hacerlo de forma granular, ¿sí? Y no en etapas de alto nivel que sean generales. Si la tarea es demasiado compleja para describirla en un formato de listita, como decía recién, podemos hacer un diagrama de flujo, ¿sí? Este diagrama de cajas y flechas, donde va a mostrar cuál es el camino que va a atravesar y las acciones que va a cumplir el usuario. Entonces tenemos definirle a los usuarios, las protopersonas, a los arquetipos, a las user personas, definir qué objetivo tiene el usuario u objetivos en base a o que va a querer realizar con nuestro producto, y en tercer lugar hacer el camino feliz de los pasos y las acciones que tiene que cumplir. En cuarto lugar tenemos aquellas sesiones, ¿sí? Donde involucramos al equipo o a las stakeholders o partes interesadas. Cualquier profesional capacitado
o experto puede realizar esta técnica. Sin embargo, si una persona está muy familiarizada con la interfaz porque la diseñó o porque trabajó en ella, al igual que con las heurísticas, corremos el riesgo de perder algunos problemas que quizás alguien que viene desde el lado afuera, desde una tercera persona que no está sesgada, podría no perderse. Lo ideal es realizarlo en un grupo de 3 a 6 personas. ¿Sí? Es recomendable que formen parte también, según algunos autores dicen, de distintas miradas multidisciplinarias, de distintas áreas, pero que tengan idealmente conocimientos de usabilidad, por supuesto. Y de esta forma aumentaríamos la probabilidad de detectar problemas y crear diferentes escenarios posibles en el recorrido y levantar cuáles son las barreras y problemas a los cuales se enfrentarían los usuarios y poder brindar valor, cambiarlos, mejorar las interfaces, etc. Lo puede facilitar cualquier persona, en este caso puede ser tú, quien facilite el taller o la sección de Cognitive Walkthrough, que maneje las conversaciones, ¿sí? Los pasos que se irán dando, como están definidos aquí, que pueden ser también sesiones remotas o sesiones presenciales. Como quinto paso tenemos justamente el recorrido, la caminata propiamente dicha, como le indica el nombre de recorrido caminata cognitiva, que consiste en recorrer a través de ciertas preguntas e identificar oportunidades, recorrer el flujo, ¿sí? Identificando puntos de dolor, fricciones de usabilidad de acuerdo a criterios predefinidos. Recuerden que las heurísticas también lo hacemos a partir de criterios. En este caso no son 10 criterios, no son los mismos, que son reglas heurísticas, sino ciertas preguntas, ¿sí? Si bien los recorridos cognitivos fueron evolucionando desde la aparición, alrededor de 1990, se fueron bajando la cantidad de criterios que requiere. En este caso vamos a hablar de 4 preguntas, y esta es la primera, ¿sí? Vamos a presentar las 4 principales que están en la mayoría de bibliografía. Por un lado tenemos si el usuario podrá lograr el resultado deseado o buscado, ¿sí? En este caso vamos a tratar de centrarnos en los posibles factores del diseño que repercutan o perjudiquen al usuario cumplir con la meta, con el objetivo que planteamos en el segundo paso. Recordemos que en este caso, tú como facilitador vas a pedirle a cada una de las partes interesadas o personas participantes que están involucradas, ir preguntándole, haciendo estas preguntas de qué piensan acerca de esto, y van tratando de decir en qué está perjudicando al usuario, ¿sí? Tratando de identificar diferentes problemas a partir de las preguntas. Entonces tenemos, ¿el usuario podrá lograr el resultado deseado? ¿Sí? ¿O hay algo que está perjudicando que cumpla por parte del diseño? ¿Y en qué parte? ¿Sí? ¿En qué pantalla y en qué acción puntual? La segunda pregunta es, ¿el usuario notará que la opción correcta, adecuada, está disponible? ¿Sí? ¿Hay botones ocultos que mi sistema, mi interfaz presenta? ¿Sí? ¿Los datos que aparecen son relevantes? ¿Es probable que el usuario sepa qué hacer con las opciones que tiene a disposición? ¿Sí? Esto es importantísimo porque fíjense que tiene relación un poco con ciertas heurísticas, ¿sí? Como la cuestión del diseño minimalista, de no generar claves falsas para que los usuarios cometan errores, ¿sí? El usuario tiene que tener disponible, tiene que tener visible a mano cuál es la opción correcta y adecuada
para cumplir su meta. Recordemos que todo está destinado a una meta, a una tarea y un objetivo particular. El tercero es si el usuario asociará la opción correcta adecuada al resultado adecuado, ¿sí? Si nosotros usamos un mal lenguaje, una mala comunicación o cuestiones muy complejas o jergas que tienen que ver con cuestiones más internas, puede ser que el usuario le cueste asociar que esas opciones que tiene disponibles no le permitan cumplir o no las pueda asociar al resultado adecuado. Tiene que ser completamente intuitivo, ¿sí? Para llevar a cabo una acción y que no requiera de ayuda para ejecutar por primera vez, principalmente, esa tarea en cuestión. Bien, y por último, la siguiente pregunta es si el usuario realiza las acciones correctas, ¿no? Suponiendo que el usuario eligió las acciones correctas y asoció las acciones correctas, ¿podrá conocer el avance hacia el resultado deseado? ¿Sí? O sea, ¿hay comentarios en el sistema, feedback en el sistema, retroalimentación que les muestre el informe a los usuarios sobre el progreso de cómo se está logrando la tarea? ¿Sí? Y acá está asociada principalmente a la primera heurística, ¿sí? De dar visibilidad en el estado del sistema, ¿sí? Mostrar que se está cargando, mostrar una especie de, ¿cómo se llama? Breadcrumbs, como migajas de pan, donde muestre cómo fue el transcurso de sus acciones, o una barra de progreso, ¿sí? En los breadcrumbs vemos qué pantalla fui atravesando para no perderme en todo ese flujo que fui recorriendo hasta ese momento. Una barra de progreso que nos permita ver si lo que estamos haciendo, el sistema lo está registrando y se está asociando a lo que nosotros queremos lograr. Bien, esto ha sido todo respecto al taller. Inspección de usabilidad, evaluaciones heurísticas y recorridos cognitivos. Bien, hasta aquí el taller Inspección de usabilidad, evaluaciones heurísticas y recorridos cognitivos. Espero que les haya servido, que hayan aprendido mucho. Hemos visto la importancia que tiene la usabilidad en el diseño y en los productos mismos digitales o interfaces. También hemos aprendido las diferencias que tienen los métodos de inspección de usabilidad con las pruebas de usabilidad que requieren testeos con usuarios finales reales. Y aprendimos a ejecutar Cognitive Walkthrough o recorridos cognitivos focalizándonos en las tareas que requieren el aprendizaje del uso de nuestro producto sin instrucción previa y también las reglas heurísticas, en este caso las de Nielsen, y otras reglas que también aprendimos para realizar una evaluación de usabilidad con expertos. Por cualquier duda o comentario pueden realizarlos debajo del video y no olviden seguir viendo los diferentes contenidos que tiene Open Webinars para ustedes.